Mi nombre es Bertrand Lesno, soy chef. Yo trabajo a partir de los 15 años. Después, diferentes restaurantes franceses. Y última, on a fait la escuela Institut Paul Bocuse. Y yo trabajo 23 años como chef, responsable coordinador del programa del Institut Paul Bocuse. Y después, mucho tiempo, a la América del Sur, 22 años, todo por el Institut Paul Bocuse. Trabajo en un restaurante de 3 estrellas, muy difícil, mucho horario, una presión mucho grande, todo el día una remise en cuestión, porque es un trabajo bien preciso, normal, c'est normal. Y todo el restaurante estrella igual, una presión todo el día. El chef muy más. No necesita mucho diploma, solo diploma, la reconnaissance francesa es el diploma profesional. Mucho diploma y después diferentes restaurantes, 3, 2, 1 estrella y después una connaissance técnica, una grande connaissance técnica de diferentes restaurantes, diferentes especialidades de la Francia, un trabajo cotidiano, no sé cómo se dice, repetitif, mais una grande pression. Paul Bocuse a été pour moi un chef, a été le chef del ciclo. De ese ciclo, porque el mejor gran chef, no, mucho gran chef, es 3 estrellas en Francia y en el mundo, no solo en Francia. Mais Paul Bocuse a été como se dice en francés, l'empereur, como l'empereur de la cocina française à travers el mundo. Et a été le chef qui a fait les cocineros hors de la cuisine. Todos los chefs del mundo, no solo los chefs franceses, todos los chefs del mundo pueden decir muchas gracias a Paul Bocuse. No conozco bien toda la cocina americana, pero actualmente yo pienso que la cocina americana del Perú es una nueva tendencia, 3, 4 años antes. Yo creo que una posibilidad por la cocina, ¿por qué? Porque hay mucho producto en América del Sur. Les productos de la mar, las frutas, la verdura, mucho producto por una buena cocina. Es una cocina avec una renombre internacional. Yo creo que todo el país de América del Sur, el Brasil, conozco el Brasil, mucho producto. Acá, igual, imposible hacer una mauvaise cuisine, imposible. Yo creo que les cocineros y los chefs colombianos, necesitan el mundo, Estados Unidos, toda Europa, aprender la cocina internacional necesito. Yo creo que es una gran posibilidad para los chefs de colombianos de aller, no solo en Francia, todo el país me parece bien. Para mí es muy importante la calidad de la matière, c'est ça, matière première. Pour moi c'est essentiel. On ne peut pas, no puedo hacer una buena cocina avec de productos más o menos. Imposible. Me parece que es indispensable la calidad de producto, de todo, de la mar, la carne, el pollo, todo. A mon avis, comme je l'ai dit, il faut que les chefs colombianos ou sous-chefs aillent à l'extranjero. Porque mucho técnique, no solo una técnique, mucho técnique. Y después viajé, yo aprender. Actualmente al Bogotá, mira el producto, y un chef, una curiosité, c'est necesario. Avoir une expérience autre que la expérience de la Colombie. Yo vi que les cocineros del país colombiano dicen, el mundo, parte a aprender